En la guerra, no siempre quien avanza está ganando. A veces, la verdadera victoria comienza con una retirada. Parece contradictorio, lo sé, pero los humanos convirtieron esta paradoja en una de las armas más ingeniosas de todo su repertorio militar. No solo dominaban la fuerza bruta, dominaban el tiempo, la mente, la percepción del enemigo. Y lo más impresionante, sabían exactamente cuándo parecer débiles era el camino más corto para ganar. Piensa conmigo, ¿qué harías si vieras a un ejército retrocediendo ante ti? La mayoría de los enemigos de Roma reaccionaban como cualquiera reaccionaría, con euforia, arrogancia y prisa. Pero ahí es donde empezaba la trampa. Lo que parecía un colapso era, de hecho, una pieza cuidadosamente ensayada. Los soldados romanos retrocedían de forma ordenada, con una disciplina milimétrica, como si estuvieran llevando al enemigo directo hacia su propia perdición. ¿Habías oído hablar de esto? No era un retroceso cualquiera. Era un retroceso con propósito, con cálculo, con frialdad. Y esta maniobra tenía un objetivo muy claro: usar el propio impulso del adversario en su contra. Los romanos entendían algo que mucha gente olvida hasta hoy, que la percepción de ventaja es tan poderosa como la ventaja misma. Y al hacer que el enemigo creyera que estaba ganando, ya estaban perdiendo. Es como un juego de ajedrez en tamaño real, solo que con lanzas, escudos y vidas en juego. Cada paso hacia atrás era, de hecho, una invitación para que el enemigo se perdiera en el terreno, en la formación y, sobre todo, en su propia confianza. Y cuando finalmente se daba cuenta del error, ya estaba rodeado, o aislado, o a punto de ser aplastado por un contraataque feroz. Este es el tipo de detalle que separaba a los victoriosos de los derrotados. Pero, ¿cómo aprendieron los romanos a hacer esto? Esta no es una habilidad que se improvisa. Nace del dolor de derrotas antiguas, de la frustración de emboscadas mal calculadas y del refinamiento de una mentalidad estratégica obsesiva. Esta estrategia, fingir debilidad para destruir, revela mucho más sobre la mente militar romana que cualquier mural de gloria. Porque exige más que fuerza, exige autocontrol, inteligencia emocional y una lectura precisa del campo de batalla. Y no te engañes, esto no era solo cosa de generales. Cada soldado necesitaba entender su papel en esta actuación. Retroceder sin correr. Mantener la formación bajo la mirada furiosa de un enemigo emocionado. Esperar la señal exacta para cambiar el juego. ¿Puedes imaginar la tensión? Un ejército entero, fingiendo miedo, mientras prepara un giro brutal. Pero eso era solo el comienzo. Porque la verdadera genialidad de los romanos no estaba solo en cómo retrocedían, sino en dónde lo hacían, cuando elegían hacerlo, y sobre todo, ¿por qué? Y cuanto más profundizas en esta táctica, más te das cuenta de que va más allá de la guerra física. Es casi filosófica. Es política. Es psicología pura. Pero para entender cómo esta arte de fingir derrota se volvió tan letal, necesitamos mirar el inicio de esta maniobra genial. La táctica de la retirada engañosa no apareció por casualidad. Fue moldeada por el dolor, la pérdida y la necesidad de sobrevivir cuando los enemigos eran imprevisibles y las alianzas, frágiles. Al principio, Roma no tenía el dominio del mundo. Era una potencia en construcción, rodeada de riesgos por todos lados, y fue en este ambiente caótico donde su inteligencia táctica floreció. Aprendieron rápido que las estrategias de guerra más efectivas no siempre involucran fuerza directa, sino más bien el control de las emociones del enemigo. Después de emboscadas brutales y reveses dolorosos, los romanos empezaron a observar más que a reaccionar. Se dieron cuenta de que la derrota, o la ilusión de ella, podía ser una herramienta, un disfraz perfecto para llevar al adversario al error. Y así fue como, poco a poco, nació la idea de escenificar el caos, sin realmente perderlo. Una ingeniería emocional dentro de la guerra. Una táctica de combate que mezclaba teatro y sangre, silencio y brutalidad. Pero para que esto funcione, el terreno tenía que colaborar. Un retroceso común, en campo abierto, podría convertirse en un desastre. Por eso, comenzaron a usar la geografía como arma. Bosques densos, barrancos, pasos estrechos,
todo adquiría un nuevo significado. Las armas antiguas, como las lanzas y larios, seguían siendo letales, pero el escenario de combate ahora se planeaba como un laberinto. Cada centímetro del suelo podía decidir quién vivía y quién moría, y los humanos sabían exactamente dónde sembrar la duda en el corazón del enemigo. A lo largo de las décadas, esta práctica dejó de ser solo una reacción y se volvió parte del propio ADN de las legiones. Era enseñada, repetida, ensayada. Los soldados sabían cómo parecer derrotados sin realmente estarlo. Y lo que antes era improvisación se convirtió en ciencia, un método probado y mejorado durante la expansión romana, mientras el imperio se extendía por Europa, África y Oriente. La ilusión de la retirada se convirtió en tradición. Imagina el impacto psicológico de esto. Un pueblo que retrocede, pero nunca huye. Que parece ceder, pero solo está rodeándote. Este es el tipo de juego que cansa al enemigo sin levantar una espada. Que frustra, desmoraliza y obliga al otro lado a cometer errores por impulso. Y, al final, eso es lo que define quién gana, no quien tiene más fuerza, sino quien comete menos errores. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque el terreno, para los humanos, no era solo el telón de fondo de la guerra, era parte del mismo arma. Estudiaban cada relieve, cada inclinación, cada paso estrecho con ojos de arquitecto e instinto de depredador. No se trataba solo de dónde luchar, sino de dónde hacer que el enemigo creyera que estaba ganando. Y eso transformaba colinas en trampas, valles en tumbas y pantanos en aliados silenciosos de la legión. Durante la expansión romana, las campañas se extendieron por terrenos diversos y traicioneros, desde los bosques de Germania hasta las arenas de África. Cada batalla requería adaptación, pero el principio era el mismo: controlar el espacio como si fuera una extensión del propio cuerpo militar. Las estrategias de guerra adquirían otra dimensión cuando el suelo bajo los pies también formaba parte del plan. No importaba si el enemigo tenía ventaja numérica, si estaba en el lugar equivocado, en el momento correcto para Roma, estaba perdido. Los generales dibujaban el campo como si fuera una trampa viva. Hacían parecer que la retirada romana era desordenada, llena de huecos, vulnerable. Pero bastaba que el enemigo cruzara un claro o superara una curva de terreno para encontrar una pared de escudos listos para el contragolpe. Y el impacto era brutal. No solo físico, sino emocional. La confianza se convertía en pánico en segundos. Porque darse cuenta de que has caído en una trampa es, en sí mismo, una derrota antes de que la lucha haya terminado. Esta es la oscura belleza de las tácticas de combate romanas, la paciencia estratégica, el dominio del espacio y la frialdad de ejecutar todo sin titubear. Armas antiguas como el pilún, la lanza romana, adquirían un poder devastador cuando se lanzaban desde lo alto, de un terreno favorable. Incluso la simple elección de dónde posicionar las tropas podía sellar el destino de una legión entera. Y todo esto se hacía con una precisión que rozaba lo cruel. Lo más curioso es que el enemigo rara vez percibía el error a tiempo. El escenario estaba tan bien montado que la euforia de la persecución ahogaba cualquier señal de alerta. Era como cazar a alguien, sin saber que, en realidad, eras tú quien estaba siendo cazado. Y cuando el suelo se convertía en trampa y los flancos se cerraban, ya no había a dónde correr. Porque detrás de toda gran ilusión, existe una estructura invisible, y en el caso de Roma, esa estructura se llamaba disciplina. No era suficiente parecer que estaban retrocediendo. Era necesario mantener la farsa con tal precisión que hasta los ojos más entrenados del enemigo creyeran en la derrota. Imagina un grupo entero de hombres fingiendo pánico, pero manteniendo el ritmo exacto, el espacio ideal, los ojos atentos al mando. Esa era la esencia de la legión, un solo cuerpo, respirando junto, luchando junto, hasta cuando fingían estar huyendo. Cada paso hacia atrás era entrenado como si fuera un avance. La orden era sagrada. Bastaba un desliz, una expresión de duda, un soldado demasiado apresurado, y el teatro se desmoronaba. Por eso, los humanos entrenaban exhaustivamente para que sus guerreros actuaran en automático incluso bajo presión. Y esa cohesión era tan poderosa que muchos enemigos retrocedían al ver a un ejército derrotado que aún mantenía la formación perfecta.
Esta es la parte de las estrategias de guerra de la que poca gente habla. La parte menos glamorosa, pero esencial, el entrenamiento, el sudor, la repetición casi cruel. En la antigua Roma, un soldado no era solo un guerrero. Era un instrumento de precisión. Y eso hacía que las tácticas de combate más audaces, como la retirada engañosa, fueran posibles en el campo real. Era como ver una obra de teatro representada por hombres que sabían que, si fallaban una línea, podrían morir por ello. Durante la expansión romana, este tipo de disciplina fue lo que permitió que legiones enteras atravesaran territorios hostiles sin perder el control. Incluso en suelo extranjero, rodeados, con recursos escasos, los soldados confiaban en el entrenamiento como si fuera una armadura invisible. Y eso creaba una impresionante paradoja: el miedo era fingido, pero el coraje era real. Porque si los soldados eran el cuerpo de la máquina de guerra romana, los generales eran la mente aguda detrás de cada movimiento. Y pocos fueron tan calculadores como Fabio Máximo, el hombre que entendió que a veces la mejor forma de ganar era no luchar. Mientras el enemigo buscaba un enfrentamiento directo, él ofrecía silencio, retirada y desgaste, una danza lenta, asfixiante, que dejaba al adversario exhausto incluso antes de que comenzara la batalla. Esta fue la base de la llamada estrategia fabiana: ganar por tiempo, no por espada. Por su parte, Julio César prefería la precisión quirúrgica. Él veía el campo de batalla como un tablero tridimensional, donde cada retirada era una trampa y cada avance, una emboscada. Durante la expansión romana, sus campañas demostraron una habilidad poco común de usar lo inesperado a su favor. César no solo dominaba las tácticas de combate tradicionales, sino que reinventaba el uso del espacio, del clima y hasta del psicológico del enemigo. Sabía que, cuando un general controla la narrativa de la guerra, ya ha ganado la mitad de la lucha. Y esto nos lleva a una verdad a menudo ignorada: no toda trampa necesita espadas. Muchas de las derrotas más humillantes que Roma infligió comenzaron con una sugerencia, un rumor, un movimiento que parecía un error, pero era cálculo puro. La guerra, en este punto, se convertía en un juego mental, donde el enemigo era manipulado para tomar decisiones malas creyendo que actuaba por su cuenta. Y ahí es donde brilla la genialidad de los comandantes romanos: no solo ganaban batallas, moldeaban la percepción del enemigo. A lo largo de las décadas, esta habilidad se refinó. Los generales empezaron a crear escenarios en los que el enemigo actuaba exactamente como se planeaba. Y el retiro engañoso era solo otra pieza de este juego mayor. No era solo físico, era simbólico. Era el momento en que Roma decía: crees que estás en control, pero no lo estás. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando la mente entra en guerra antes que el cuerpo, el campo de batalla ya está inclinado. Los romanos sabían eso. Sabían que bastaba parecer en fuga para activar en el enemigo la ilusión de superioridad, de ventaja inminente. Y es precisamente en esa falsa sensación de victoria donde mora la derrota. La euforia ciega, el ritmo se acelera y el juicio desaparece. Mientras tanto, la legión retrocede, no por miedo, sino con propósito. Esa manipulación del comportamiento del enemigo estaba perfeccionada. Entendían cómo los impulsos humanos podían ser usados como armas antiguas, y no hablo de lanzas o espadas. Hablo de vanidad, impaciencia, rabia. El tipo de impulso que convierte a un guerrero disciplinado en un blanco fácil. Y eso hacía de la guerra psicológica una extensión silenciosa de las estrategias humanas, invisible, pero devastadora. Era el juego donde perder la cabeza significaba perderlo todo, incluso con ventaja numérica. Las tácticas de combate dejaban de ser solo físicas. Se volvían emocionales. El enemigo era empujado a tomar decisiones antes de tiempo, a romper formaciones, a dejar los flancos expuestos, todo porque creía que Roma estaba huyendo. Pero la legión, fría y silenciosa, esperaba el momento justo. Sabía exactamente cuándo la euforia del otro lado se convertiría en pánico. Y en ese punto, la batalla ya estaba ganada antes de que la primera espada cruzara el aire. Durante la expansión romana, este tipo de dominio psicológico fue esencial contra enemigos impredecibles. Contra guerreros bárbaros,
tribus montañosas o incluso otros ejércitos organizados, el retiro engañoso siempre creaba el mismo efecto: confusión, desorganización, sorpresa. Roma no necesitaba ruido para ganar. Solo necesitaba silencio, paciencia y un enemigo que pensara que estaba en control. Porque cuando la teoría encuentra sangre en el suelo, es ahí donde las grandes ideas demuestran de que están hechas. Y no hay mejor ejemplo que lo que sucedió en las brumosas orillas del lago Trasimeno en 217 a.C. Ahí, los cartagineses, liderados por Aníbal, pensaron haber atrapado a los romanos en movimiento, desprevenidos, casi asustados. Pero lo que parecía desorden era coreografía, y la niebla de esa mañana ocultaba más que soldados, escondía una trampa en pleno acto final. Los romanos fingieron desorganización, posicionaron tropas en silencio a lo largo de las laderas y retrocedieron solo lo suficiente para provocar. Cuando los cartagineses avanzaron por ese valle estrecho, confiados en que estaban persiguiendo a una tropa en retirada, las colinas surgieron. Tropas surgieron de todos lados, bloqueando la ruta de escape, asfixiando las filas. En minutos, lo que parecía una cacería se convirtió en masacre. Y quienes pensaban que estaban ganando, simplemente desaparecieron en la confusión. Esta no fue la única vez. Durante la expansión romana, esta arte de manipular el campo y la mente del enemigo apareció en varias frentes. Contra tribus germánicas, celtas, ejércitos organizados e incluso contra revueltas internas. En valles, bosques, regiones montañosas, siempre el mismo principio: atraer, aislar, aplastar. Tácticas de combate como esta, combinadas con armas antiguas y conocimiento geográfico, creaban un tipo de guerra donde la inteligencia valía más que el número de soldados. Y lo más fascinante es darse cuenta de que todo esto aún resuena hoy, incluso fuera de los campos de batalla. Esta forma de crear una ilusión, de controlar la narrativa, de parecer frágil para volverse fatal, está presente en negociaciones, política, hasta en relaciones humanas. La guerra cambió de forma, pero la lógica de Roma sigue viva, como una sombra antigua sobre los juegos de poder del presente. Porque cuando una idea atraviesa siglos sin perder fuerza, es porque toca algo esencial en la naturaleza humana. El arte del retiro engañoso, tan característico de las estrategias de guerra de la antigua Roma, sobrevive no solo como memoria, sino como práctica. Se ha adaptado. Cambió de vestimenta. Salió del campo de batalla y fue a las salas de reuniones, a las campañas políticas, a las disputas silenciosas del día a día. Y, curiosamente, sigue ganando de la misma manera, haciendo que el otro lado crea que está en la cima, hasta que sea demasiado tarde. Durante la expansión romana, esta capacidad de engañar al enemigo fue puesta a prueba y comprobada con sangre y precisión. Hoy, las armas antiguas han dado paso a discursos, influencias y gestos calculados. Pero la lógica permanece: quien controla la narrativa controla el juego. Quien parece débil podría estar solo esperando el momento justo. Y quien subestima el silencio, casi siempre cae ante él. Esta continuidad no es coincidencia. Es reflejo de la profundidad con la que Roma entendía la guerra, no solo como fuerza bruta, sino como mente aguda. Sabían que la victoria más duradera es aquella que comienza antes de que se lance la primera lanza. Por eso, muchas tácticas de combate romanas aún nos hablan hoy. Porque hablan sobre control emocional, sobre lectura de ambiente, sobre saber esperar. Y esto, seamos sinceros, es más actual que nunca. Lo que más impresiona es darse cuenta de que este tipo de estrategia exige más que técnica, exige conciencia. La conciencia de que no todo avance es victoria. De que, a veces, dar un paso atrás es la única forma de llegar al lugar correcto. Y de que no mostrar tus armas de inmediato puede ser el movimiento más poderoso de todos. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema resonó contigo de una manera más profunda, y es precisamente por eso que este canal existe. Para que podamos sumergirnos juntos en estas historias ocultas, en esos detalles que revelan mucho más que batallas, revelan mentalidad, estrategia, esencia. Así que, si este contenido te ha aportado valor, si te ha hecho pensar diferente, si te ha llevado a ver a Roma con otros ojos, suscríbete. Aquí seguimos desentrañando lo que muchos ni siquiera perciben.
Deja un like si sentiste esa conexión. Es el quien muestra que hay alguien al otro lado, caminando junto en este camino. Y comenta, estoy contigo hasta el final, quiero saber quién se quedó hasta aquí conmigo, reflexionando hasta la última palabra. Puedes revisar este otro video que complementa un poco más sobre los maestros que dominaban sin luchar. Mírala y sigue conmigo allí, hay mucho más por descubrir.